¿Cómo votar bien por un diputado? Tú que estás viendo este video, tú no lo pases, mira el video. Pendiente de lo que voy a poner para que aprenda cómo votar por un diputado de este país, porque no queremos más de lo mismo, así que pendiente con el video que vengo para que sepa cómo votar por un buen diputado, que no queremos más de lo mismo. Así que ya sabes, vivo con el video, métele mente y a un buen voto, no queremos más de lo mismo, ya sabes. Poco de rata, hay que sacarla. ¿Sabes cómo se eligen los diputados y diputadas donde vives y cómo se reparten las curules de diputados? Si el circuito donde vives es uninominal, solo se elige un diputado y gana el más votado. Si el circuito es plurinominal, se aplica una fórmula matemática. Aquí te vamos a explicar qué es el cociente, el medio cociente y el residuo, y cómo se hace la matemática para elegir a los diputados. Para entender el proceso de elección de diputados en circuitos plurinominales hay que entender 3 fases: cómo se vota, cómo se cuenta y cómo se reparten las curules. Una curul es como se le llama al puesto en la Asamblea Nacional. Cada diputado que llega a la Asamblea tiene una curul. La primera fase es cómo se vota. Esta es una papeleta en un circuito uninominal. Aquí solo seleccionas a un candidato, el de tu preferencia, y le das el voto. Ganará el candidato más votado y se quedará con esa curul. Esta segunda papeleta es una en un circuito plurinominal. En estos circuitos, a los votantes se les da una papeleta que tiene nóminas o listas por partido o por grupos de candidatos por la libre postulación. Cada nómina puede tener tantos candidatos como curules se eligen en ese circuito. Por ejemplo, en el circuito 8.3, que comprende 9 corregimientos en la capital, se eligen 5 diputados, por lo que cada nómina puede tener hasta 5 candidatos. Los ciudadanos que viven en circuitos plurinominales pueden votar de 2 formas: en plancha o selectivo. El voto plancha significa que votas por una nómina completa, marcando un voto al logo de esa nómina. El voto selectivo es cuando eliges a uno o más candidatos dentro de la misma nómina para darles el voto. Pero ojo, el voto selectivo siempre debe ser dentro de la misma nómina. Si marcas un voto cruzado, se invalida la papeleta y no cuenta. No se puede votar, por ejemplo, por un candidato de la nómina A y 3 candidatos de la nómina B. El voto debe contenerse dentro de una misma nómina. Una vez se cierran las mesas de votación, se pasa al conteo de votos. Esta es la segunda fase, cómo se cuenta. El conteo se divide en 2. Se podría decir que las mismas papeletas se cuentan 2 veces para sacar 2 totales. El primer conteo es por nómina y el segundo conteo es por candidato. El primer conteo por nómina resulta en pilas o montoncitos de papeletas, 1 por nómina. Se cuentan cuántas papeletas tienen votos a favor de cada nómina y se separan. Por ejemplo, si una papeleta refleja un voto plancha por la nómina A, se cuenta como un solo voto para esa nómina. Igualmente, si una papeleta tiene votos selectivos para 2 candidatos dentro de la nómina B, esto se cuenta como un solo voto para esa nómina. Se hace este conteo para todas las papeletas. Es en este paso del proceso que se separan los votos válidos de los nulos. También es cuando se cuentan los votos en blanco. Al final de este primer conteo se tendrán varios montoncitos, 1 por cada nómina, con la cantidad de papeletas válidas marcadas a favor de dicha nómina. En este ejemplo, cada montoncito representa una nómina y podemos ver el total de votos recibidos por cada una de las 11 nóminas en el circuito. La suma de todos los montoncitos en todas las mesas de votación dará el total de votos válidos en ese circuito. Este total se vuelve súper importante en el siguiente paso de repartir las curules. Para avanzar con nuestro ejemplo, digamos que hubo un total de 120.000 votos válidos. Luego de tener estos totales y el gran total de votos válidos, se pasa al segundo conteo, el conteo por candidato. Se va montoncito por montoncito y se cuentan los votos que recibió cada candidato de esa nómina. Es aquí donde la forma en la que se votó es tan importante. Si la papeleta está marcada con un voto plancha a favor de una nómina, se le asigna un voto a cada uno de los candidatos de esa nómina. En cambio, si el voto es selectivo, se le asigna un voto solo a los candidatos seleccionados. Al terminar ambos conteos, el resultado son 2 totales, los votos por nómina y los votos por candidatos. Con estos 2 números en mente, se pasa a la etapa de repartir las curules. La tercera fase, la de adjudicación, o en términos más sencillos, cuando se reparten las curules, es la más complicada. Inicialmente se hace utilizando el cociente y el medio cociente. ¿Qué es el cociente? No es más que el total de votos válidos en el circuito dividido entre la cantidad de curules a elegir en ese circuito. Por ejemplo, en el circuito 8.3 ya establecimos que hubo 120.000 votos válidos. También sabemos que se eligen 5 curules, así que el cociente es 24.000 votos. Con ese número en mente, vamos a los resultados del primer conteo en la fase anterior. Se evalúa cuáles nóminas llegaron al cociente. ¿Qué es llegar al cociente? Tener 24.000 votos o más. Por cada cociente que logran las nóminas, se les asigna una curul, es decir, por cada 24.000 votos alcanzados. Si una nómina llega a 48.000 votos, se le asignarían 2 curules por cociente.
Se hace este ejercicio con todas las nóminas y se le asignan curules por cociente a las que hayan llegado a los 24.000 votos. En nuestra elección ficticia, en el circuito 8.3, vemos que 2 nóminas llegaron al cociente. La primera logró 29.000 votos y la segunda logró 25.000. A ambas les toca una curul por cociente. En cuanto a quién de la nómina se lleva la curul, para esta decisión pasamos al segundo conteo que mencionamos, el que es por candidatos. Se le asigna la curul al candidato más votado dentro de la nómina que llegó al cociente. Si la nómina llega a 2 cocientes, se le da una curul a los 2 más votados. Este no es el caso en nuestro ejemplo. Aquí, a cada una de las 2 nóminas que llegaron les toca una curul por cociente. En circuitos como el 8.3, donde hay tantas curules, es usual que no todas se llenen por cociente. En circuitos más chicos pasa que sí. Si luego de asignar por cociente aún quedan curules vacías, pasamos al medio cociente. Como lo dice su nombre, el medio cociente es el cociente dividido por 2. En el caso de nuestro ejemplo, el medio cociente serían 12.000 votos. Se hace el mismo ejercicio que con el cociente. Sin embargo, hay una regla. Si a una nómina ya le asignaron curules por cociente, no se les puede aplicar el medio cociente. El medio cociente es solo para esas nóminas que no llegaron a los 24.000 votos, pero pasaron los 12.000. En nuestro ejemplo, vemos que 2 nóminas llegaron al medio cociente. Igual que con el cociente, se le asigna la curul al candidato de esa nómina que más votos tiene en el segundo conteo. En caso de que queden curules vacías, luego de asignar por cociente y medio cociente, se pasa al residuo. En nuestro ejemplo de un circuito plurinominal que saca 5 curules, hemos asignado ya 4, 2 por cociente y 2 por medio cociente. Quedaría una curul por llenar. Para este cálculo, el primer conteo, el de los totales por nómina, deja de importar. En este paso son todos contra todos. Igual, la regla anterior se elimina. Todos los candidatos que aún no tienen curul de todas las nóminas compiten por el residuo. Incluso las nóminas que recibieron curules por cociente o medio cociente tienen la posibilidad de sacar un diputado más por residuo. Para el residuo se comparan todos los candidatos restantes y se les da las curules a los más votados. Aquí se suman todos los votos que tienen los candidatos en la papeleta. Es en esta etapa donde las alianzas se vuelven importantes y una ventaja. Si un candidato, como resultado de una alianza, está postulado en más de una nómina, para el residuo se le sumarán los votos que obtuvo en ambas nóminas. En nuestro ejemplo, vemos cómo el candidato 4 de la primera nómina es, de los que aún no se les ha asignado curul, el más votado del circuito con los votos de su partido. Sin embargo, su copartidario, el candidato 3 de esa nómina, está postulado también en la nómina 2, pues estos partidos tienen una alianza electoral. Al sumarle al candidato 3 de la nómina 1 los 2.100 votos que obtuvo en la nómina 2, se pasa a su copartidario por apenas 100 votos. Es así como la curul que queda se le asigna a ese candidato. Eso sí, según las reglas, no pueden haber 2 diputados elegidos por residuo de la misma nómina. Al elegir al más votado de una nómina, los otros dejan de competir en caso de que se deba asignar más de una curul por residuo. Se hace este cálculo hasta que ya no queden curules por llenar en el circuito en cuestión. Una vez repartidas las curules, tenemos a nuestros diputados en camino a la Asamblea Nacional. Hey, se me olvida, comparte, guarda, dale like a tu comentario. Pero por favor, cuando vayan a votar el 5 de mayo, por favor, un buen voto, un voto a conciencia. Se le quiere.